Dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Bienvenida, Iglesia, a nuestro servicio en línea. Esperamos que sea un tiempo donde puedas recibir de Dios su palabra para tu vida. Ven y oremos unos por otros los martes a las 6 p.m. presencial y a las 7:30 p.m. online. Los días jueves tenemos nuestra reunión de grupo en línea mediante Zoom. Es un tiempo de reflexión de la palabra de Dios, donde podemos vernos y compartir unos con otros. Pregúntanos cómo conectarte. Los niños de Igle Kids están compartiendo un tiempo especial mediante Zoom los días viernes a las 5 p.m. Ayúdales a tener los materiales para que puedan aprender de Dios y desarrollar actividades creativas y divertidas. Despierta a las 6 a.m. los días sábados para oración de íntimos en la montaña en la Loma de Guayabillas. Los días sábados a las 5 p.m. tenemos nuestra reunión de preadolescentes en live. Allí ellos tienen su tiempo con la palabra de Dios. Los días domingo te esperamos en nuestro servicio presencial a las 9 a.m. Toma en cuenta las normas de bioseguridad. Además, a las 10:30 nuestra transmisión online mediante la web live.tuiglesiaencasa.com. Bienvenida, Iglesia, este día domingo a esta transmisión online, este servicio en línea que vamos a tener para alabar a Dios y para escuchar su bendita palabra. Me alegro que estén ahí en sus casas, en sus familias. Si estás en tu casa, pues te mandamos un abrazo virtual a la distancia y un saludo, y que estés dispuesto y dispongas tu corazón para este tiempo dedicarlo exclusivamente al Señor. Recuerda que el domingo es el día del Señor, todo el día, donde nosotros recibimos de su paz.
le damos adoración, escuchamos su palabra y salimos renovados para continuar nuestra vida. Así que vamos a orar y luego de eso vamos a tener un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Te invito a cerrar tus ojos. Padre, gracias por esta mañana, porque estás con nosotros, nos guías, nos sostienes. Y podemos decir que tú nos has ayudado este tiempo y nos has dado fortaleza y la fuerza que necesitamos interna, la fuerza espiritual para avanzar en la vida. Gracias por las conquistas que hemos tenido y gracias porque en medio de los desafíos tú has estado con nosotros. Gracias. Podemos decir que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos porque estás con nosotros. Gracias, Señor, por este día. Estamos listos para adorarte. Amén y amén. Pues vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Lo hacemos en este momento. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.
tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Vamos, iglesia, canta. Aunque no vea, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Muy bien, hemos adorado a Dios y qué bien que se siente poder alabar y exaltar a nuestro Dios. Pues hoy tenemos también el tema de la mañana. El Señor ha estado inquietando en esta semana con un tema y el nombre que le he puesto de título para que si tú tomas nota se llama No le des gusto al diablo. No le des gusto al diablo. Y yo creo que es importante de que nosotros podamos comprender que tenemos una lucha no solo contra carne, sino que contra fuerzas espirituales de maldad. Y el libro de Efesios 6, 10 al 13 nos habla de esta realidad espiritual. En Nueva Versión Internacional dice así: por último, fortalézcanse con el poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza. Y hay una frase que dice aquí en el versículo 11, para hacer frente a las artimañas del diablo. Y la definición de artimaña es un artefacto o artificio que se emplea para cazar y atrapar animales, que también se le dice trampa. En uso coloquial se alude a una astucia, maña, para estafar o engañar a alguien o para otra finalidad. Y aquí podemos ver que el enemigo, que es una fuerza espiritual de maldad, que está en contra de Dios y del reino de los cielos,
Por eso Satanás significa el adversario, significa el enemigo, el que está en franca oposición en contra del reino de Dios y el príncipe del reino de las tinieblas. Y aquí habla que él tiene una artimaña y efectúa trampas para buscar cazar a los creyentes, buscar hacer daño. Jesús fue tentado, entonces nosotros también vamos a ser tentados. Y el diablo siempre va a atacar cuando nosotros estamos débiles, busca nuestros puntos débiles para armar trampas, para armar maneras y artimañas para buscar tentar a los hijos de Dios. Y sabe que el diablo siempre opera sutilmente y poco a poco va subiendo de intensidad porque tiene propósito también. El enemigo tiene un propósito de robar, matar y destruir. Mateo 4, vamos a ver qué es lo que dice en la Biblia sobre la tentación que sufrió Jesús en un momento de debilidad cuando estaba en el desierto. Y quiero que pongan mucha atención. Dice: después de esto el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Jesús ayunó 40 días y 40 noches y al final sintió hambre. Entonces se le acercó el diablo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: las Escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra pronunciada por Dios. Versículo 5. El diablo lo llevó luego a la ciudad santa y lo subió al alero del templo y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque dicen las Escrituras, Dios ordenará a sus ángeles que te cuiden de ti y te tomen en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le contestó: también dicen las Escrituras, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto y mostrándole todas las naciones del mundo y su esplendor, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas ante mí y me adoras. Pero Jesús replicó: vete de aquí, Satanás, pues dicen las Escrituras, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo se apartó entonces de Jesús y llegaron los ángeles para servirle. Podemos ver que el diablo tienta a Jesús en un momento de debilidad. Primero, con una tentación de suplir sus necesidades básicas, sus necesidades primarias. Luego va con el que le demuestre que es el Hijo de Dios y haga, prácticamente se lance del templo para demostrarle. Es decir, lo estaba tentando en su identidad de Hijo de Dios. Y luego lo está tentando con el poder. ¿Sí? Pero él lo que estaba buscando a cambio pedía adoración, pedía que se arrodille Jesús ante él. Y en ese momento de debilidad empezó a tentar a Jesús. Ahora, al final Jesús responde con la palabra misma de Dios y con las Escrituras y le dice que se aparte. En el libro de Lucas dice que el diablo se apartó por un tiempo. Eso quiere decir que Jesús varias veces en su ministerio fue tentado también. Pero había un premio también para Jesús, que cuando se apartó del diablo y resistió Jesús la última tentación, llegaron los ángeles para servirle. Ahora, 2 Corintios 11:14 también nos habla, el apóstol Pablo dice: esto no me sorprende, Satanás puede disfrazarse de ángel de luz, es decir, busca engañar. Y el apóstol Pablo lo estaba advirtiendo a los corintios de que el diablo puede utilizar incluso personas para buscar tratar de hacer una artimaña, una trampa para que disfrazándose también de algo bueno. Ahora, ¿por qué se llama no le des gusto al diablo? Porque yo pienso que el diablo siempre va a utilizar estrategias, trampas, coartadas y va a utilizar astucias para buscar engañar a los hijos de Dios y a los creyentes. Y a ti, también quiero decirte, también está buscando la manera de desviarnos del camino de Dios y del reino de los cielos. Y yo quiero decirte, no le des gusto al diablo. Yo recuerdo cuando éramos niños y jugábamos con los compañeritos en la escuela, cuando tú estabas comiendo algo, digamos, comiendo alguna golosina y se te caía al piso, entonces decía: no le des gusto al diablo, recoge el caramelo, límpialo y cómetelo, porque si dejas la comida botada, el diablo se pone feliz porque tú estás despreciando la comida. Pero era un juego de niños. Pero ahora que somos adultos, esto no es un juego de niños, es un asunto muy serio, porque yo quiero decirle a usted, como hijo de Dios y creyente, no le des gusto al diablo, porque cuando haces ciertas cosas que hoy te voy a compartir algunas situaciones, algunos puntos en los cuales tú le estás dando gusto al diablo. Y yo quiero exhortarte, no le des gusto al diablo. ¿Por qué? Por ejemplo, tú le das gusto al diablo cuando menosprecia su iglesia, ¿sí? Y esto es tan sutil
hablar mal de los hermanos en Cristo, hablar mal de los pastores, hablar mal de otras iglesias, ofendernos entre hermanos, menospreciar a las personas o a otras iglesias, dejar el servicio, dejar de comprometerte con la iglesia local, ¿sí? Deshonrar a los otros. Y yo creo que esa es una manera de darle gusto al diablo. Cuando tú menosprecias o tomas por poco tu iglesia local, tu pastor, ¿sí? Cuando tú tomas por poco a tus hermanos en necesidad, cuando tú tomas por poco el servicio que hace la iglesia, tú estás dándole gusto al diablo. Tú te estás dejando llevar por una trampa del enemigo que quiere sacarte de los caminos de Dios, quiere sacarte del servicio. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos o de asistir a las reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando que vemos que el día del Señor se acerca. En el libro del autor de Hebreos dice: hay gente que se mal acostumbró a ya no congregarse y no ir a la comunidad, no ir a la iglesia local. Pero ustedes no dejen de congregarse, porque Cristo viene pronto y debemos estar unidos y permanecer en comunidad. Entonces hay una exhortación, y yo sé que ha habido tiempo de pandemia, pero en este tiempo también las iglesias ya hemos reabierto. Si tú puedes ir presencialmente, o si el papá va, o el cónyuge puede, la mamá se queda con los niños, y se pueden alternar semana a semana, ve con todas las medidas de seguridad. Yo le decía a alguien: mira, hay más riesgo en el banco que en la iglesia. En la iglesia estamos utilizando también medidas de seguridad, no estamos saludando como antes, afectuosamente se saludaba con besos, qué sé yo, y abrazos. Ahora no, mantenemos la distancia social en la iglesia, estamos 1 hora prácticamente en la iglesia y salimos. Pero no te dejes tentar por el enemigo, decir no, o llevar por la pereza y despreciar o menospreciar la iglesia local. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar reunidos y en nuestra comunidad local tener una identidad. Efesios 5:25 hablaba sobre el matrimonio, pero dentro de esto habla la palabra de Dios que dice: así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario por la iglesia. Él amó a la iglesia, y nosotros como hijos de Dios no debemos darle gusto al diablo menospreciando a la iglesia. Debemos amar nuestra iglesia local. Y si tú no perteneces a la iglesia local que yo pastoreo, pues en la iglesia donde tú estás, comprométete con tus pastores, honra a tus pastores, honra tu comunidad y sirve. No le des gusto al diablo menospreciando a la iglesia local. Otra forma que le das gusto al diablo es al olvidarte que eres del reino de los cielos. Nosotros ya no somos del reino de las tinieblas, somos de Cristo. Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Primero, lo primero, el reino de Dios y su justicia. Para eso nacimos. Fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del enemigo al reino de Dios. Por lo tanto, le pertenecemos a Dios y debemos buscar su reino, edificar, extender, expandir el reino de los cielos, porque seguimos a Cristo, ya no seguimos al diablo. Por lo tanto, cuando tú te olvidas de que eres del reino de Dios y vives una vida humanamente normal, común y normal, y piensas que nací para vivir, para hacer mis cosas, yo no tengo que preocuparme de las cosas de Dios, estás dándole gusto al diablo, porque estás dejando que el diablo se robe tu propósito. Tú eres del reino de Dios. Amén. Vamos a ver otro punto más. Tú le das gusto al diablo cuando apagas la alabanza de tu boca. Y yo quiero exhortarte: nacimos para alabar, nacimos para adorar, nacimos para cantarle a Dios. ¿Qué estamos cantando? ¿Qué estás tú cantando en este tiempo de pandemia? ¿Se ha convertido el tiempo de dificultad en alabanza y adoración a Dios para que Dios traiga libertad, venga a su reino? ¿O qué andas cantando? Nacimos para adorar y alabar a Dios, y esa es una bendita y hermosa realidad de los hijos de Dios. Yo recuerdo qué canciones nomás cantaba antes de conocer a Cristo. Cantaba un montón de cosas que ya ni quiero ni acordarme lo que cantaba. Yo tengo un montón de casos que los boté porque estaba cantando cosas que no valían la pena. Ahora canto, lleno mi boca de alabanza, de adoración para Dios. Lucas 19:37. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en el cielo más alto.
Algunos de los fariseos que estaban en la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir esas cosas. Jesús les dijo: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Los fariseos querían callar la alabanza de los discípulos, de los niños, de la gente que estaba diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor. Esa fue la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, montado sobre un burrito. Y empezaron a dar alabanza, y con palmas y ropa ponían en el piso, y era la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, previo a la pasión y muerte de Cristo. Pero ¿sabe qué? Los fariseos querían callar la alabanza, y el enemigo también quiere callar la alabanza de los hijos de Dios, pero es tiempo de abrir la boca en alabanza y de cantarle con todas sus fuerzas. El hecho que tú estás en la casa viendo con tus hijos o tu familia, o estás solo, no quiere decir que no levantes tu voz para alabar y cantarle a Dios en tu casa. Y si estás solo, levanta tu voz. Si estás en medio de la congregación, canta con fuerza. No tengas timidez. Timidez para el pecado, no para alabar a Dios. Jamás te avergüences de alabar a Dios, porque si tú te callas, las piedras alabarán. Las piedras cantarán. Y el diablo es feliz cuando los cristianos dejamos de alabar. No le des gusto al diablo cerrando tu boca para alabanza, porque esta boca fue para alabar a Dios, ¿de acuerdo? Otra forma de que le das gusto al diablo es cuando dejas de servir a Dios y vives para la vida normal, para trabajas 8 horas, coges un sueldo, para darte tus gustos, pagar el arriendo, disfrutar unas vacaciones, darle educación a tus hijos, y esa es tu vida. Pero nosotros nacimos para servir a Dios. Mateo 20:26. Pero entre ustedes no debe ser así, más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús vino a servir, nosotros que le seguimos también le servimos, ¿de acuerdo? Nosotros nacimos y estamos siguiendo a Jesús para servir a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a Dios a través de la gente, sirviendo a la gente. Mateo 4:10, ¿recuerdas hace un momento? Jesús le dijo a Satanás, le dijo: vete, Satanás, apártate de mí, porque la Escritura dice: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Para eso nacimos, para adorar solamente a Dios, no al enemigo. ¿Y para servir a quién? A Dios, no al enemigo, ni a este mundo. ¿De acuerdo? Nosotros, cuando dejamos de servir a Dios y de comprometernos con el servicio a Dios, yo muchas veces he visto mucha gente que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. En muchos tiempos de oración yo quiero servir a Dios, y a veces los pastores ministran y dicen: pasen al frente, voy a orar por aquellos que quieren servir a Dios. Y cuántas personas he visto levantar sus manos que van a servir a Dios, y después se apartan de los caminos de Dios, dejan sus dones, dejan sus talentos, y se olvidaron de su pacto y de la palabra que dieron a Dios. No le des gusto al diablo, porque hay muchos salmistas, adoradores, predicadores, apóstoles, profetas, pastores, maestros que una vez estuvieron trabajando activamente, y ¿sabes qué? De pronto se olvidaron, dejaron de servir a Dios, y el diablo ahí sí feliz, el diablo contento, porque dejaste de servir a Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuándo te olvidaste de tu servicio? No, te olvidaste del primer amor, de las primeras obras. Y el diablo feliz, porque los hijos de Dios se apagan, y el momento que obreros dejan de estar en el reino de los cielos, ¿qué hacen? Nada, no hacen nada en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces nosotros debemos servir a Dios, porque el enemigo está feliz cuando obreros dejan de trabajar en la cosecha del reino de los cielos. Otra forma en la cual también el diablo se pone muy contento y le damos gusto al diablo que esté feliz es cuando nos separamos de Jesús. En Juan 15 habla de la vid verdadera. Y a mí me gusta mucho donde dice, en el versículo Juan 15:7 dice: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como mis discípulos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Y también habla de que separados de Jesús no podemos hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. Y nosotros necesitamos es mantenernos cerca de Jesús. Pase lo que pase, llueva, truene o relampaguee.
No importa pandemias que vengan, no importa cuestiones de salud, no importa situaciones financieras, tú mantente pegado a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Tú eres una rama que debes estar pegada. Y yo creo que cuando nosotros sutilmente escuchas esa voz muy sutil, porque el enemigo tiene una voz muy sutil que te dice, muy religioso estás yendo mucho a esa iglesia, ay mira, siempre estás con la Biblia, ya deja de escuchar esa música, ya sé normal como los demás, escucha música normal, mucho estás orando, qué exagerados que son, están ayunando al iniciar el año, y claro, 21 días les obligan, 40 días, 21 días, no sé, 7 días les obliga a ese pastor a ayunar, oye, tú dices, cierto, ¿no? Cierto, amiga, ¿no? Cierto, papá, ¿no? Cierto, hijito, estoy muy exagerado, ¿no? Sí, y poco a poco te empiezas a separar de Jesús. El momento que tú te separas de Jesús, no vas a hacer nada en el reino de los cielos. Y el diablo, feliz. Cuando hay ovejitas que seguían a su buen pastor, a Jesús, y de pronto se van por las montañas, se van por las cumbres, se van por el despeñadero, el diablo feliz. Otra forma en la cual el diablo está contento y le das gusto al diablo es cuando vives en pecado. Nosotros somos santos, no perfectos. Santos significa consagrados, apartados para exclusivamente servirle a Dios. Hebreos 12:14 dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nosotros debemos vivir en paz con los demás, procurar vivir en paz, pero también en santidad, apartarnos del pecado. Si hay algo que nos hizo daño alguna vez, si hubo un pecado que nos tentó en algún momento, pues tenemos que aprender a vivir en santidad. Otra forma que le das gusto al diablo es cuando dejas de ser generoso. Ciertamente no vamos a poder ganarle a Dios en generosidad. No vamos a lograr, pero debemos imitarle, porque Él dio a su Hijo, dio todo lo que tenía por amor. Nosotros debemos dar, debemos aprender a ser generosos con los demás, debemos aprender a seguir diezmando y ofrendando fielmente de lo que el Señor nos ha dado. Porque el rato que tú no pones recursos para el reino de los cielos, realmente esos recursos no tienen un impacto eterno. Necesitamos seguir diezmando, seguir ofrendando de lo que Dios nos ha dado y ha sido fiel. Y en esta pandemia Dios ha sido fiel. Sigue diezmando, sigue ofrendando, sigue dando limosnas y ofrendas a tus hermanos. De lo poco que tienes, dalo. Porque la generosidad no viene de lo mucho que alguien tiene, viene de lo grande que es el corazón del que da. Y debemos aprender a ser fieles en nuestros diezmos. La iglesia también se sostiene, la iglesia cristiana. El reino de los cielos se extiende con recursos también que necesitamos. Hoy necesitamos recursos tecnológicos también para extender el reino de los cielos. Necesitamos pagar arriendo, necesitamos pagar servicios. Iglesias donde tienen pastores tiempo completo necesitan cubrir las necesidades de sus pastores también. Entonces, cuando tú dejas de ser generoso y de hacer lo que debes hacer, ¿qué es lo que pasa? El diablo está feliz y le das gusto al diablo. Al no perdonar, vivir llenos de amargura, sin perdonar, sin soltar las ofensas, nos llenamos de odio, de rencor, de resentimiento. 2 Corintios 2:9. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también los perdono. De hecho, si había algo de perdonar, los he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, sus trampas. Así que es importante el perdón. Cuando tú no perdonas y permaneces resentido, el diablo está feliz y le das gusto al diablo. Necesitamos vivir vidas llenas de perdón y libres de rencor. Otra forma que le das gusto al diablo, al apagar el fuego de Dios en tu corazón. 2 de Timoteo 1:6 dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo? Le dice, tú debes avivar el fuego del don de Dios en ti. Nosotros podemos interceder por ti, otros pueden orar por ti, pero no te pueden dar orando. Es responsabilidad tuya avivar el Espíritu Santo dentro de ti. Es responsabilidad tuya predicar. Es responsabilidad tuya afirmarte en los pasos de Dios, leer la palabra de Dios. Es muy importante que tú lo hagas. Eso es alguien que nadie más lo va a hacer. Otra forma con la cual le das gusto al diablo es cuando caes en la tentación.
Si Jesús habló de la tentación y que era tan importante, es porque Él también fue tentado y nos advierte a nosotros. Mateo 6:13. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Eso está en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Qué significa eso? Que debemos orar y pedirle al Señor, ¿sí?, que nos libre de caer en tentación. Mateo 26:41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque vamos a ser tentados. Santiago 1:13. Aquí también nos dice que cuando somos tentados a hacer lo malo, no le echemos la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Cuando tú te dejas llevar por la tentación y caes en pecado, le das gusto al diablo, porque él está feliz de que los cristianos resbalen, caen y sean de mal testimonio para otros. 1 Corintios 10:12 dice: si piensan ustedes que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Es decir, que dice que Dios nos va a mostrar la salida para resistir y no caer en la tentación. No vamos a caer, no vamos a ceder ante el pecado, porque no queremos ver al diablo feliz. Nacimos para adorar a Dios. Y el diablo tiene una voz muy sutil que quiere robarnos las bendiciones. Juan 8:44. Ustedes, fariseos, son de su padre el diablo, cuyos deseos quiere cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de mentira. El diablo tiene un propósito, y es matar, robar, destruir, robarse las vidas en este mundo y llevarse almas al infierno y la eternidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirte yo en esta mañana? No le des gusto al diablo, no le des gusto al diablo. Él quiere llevarse y quitarte el premio que Dios tiene para ti. Santiago 1:12, y con esto termino. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que lo aman. Dios tiene una corona de vida, Dios tiene un premio. Cuando nosotros somos obedientes, cuando tenemos fe, cuando lo seguimos, cuando le servimos, cuando lo obedecemos, cuando andamos en sus caminos, Dios tiene un premio en la eternidad para nosotros. Y aún en esta vida misma, Dios premia a los fieles, a los leales, a los que le sirven. Yo quiero decirte, el diablo quiere llevarse tu premio, por eso te está tentando, por eso busca apartarte de sus caminos. Pero yo quiero decirte algo: no le des gusto al diablo, busca agradarle a Dios. Busca que Dios sea el centro de tu vida. Busca colocar a Jesús en el trono de tu corazón. Eso quiero decirte. Toma en cuenta estos consejos, porque lo que quiere hacer el enemigo es apartarte del camino de Dios. Quiere sutilmente quitarte el ministerio, quiere robarte el propósito, quiere robarte bendiciones, quiere apartarte no solo a ti, sino a tu esposa. Varón, te hablo a ti, a tus hijos, a tus nietos, porque si tú te desvías, toda tu generación en tu descendencia va a ser afectada. Quizás no ahorita, pero sí después. Tu matrimonio va a ser afectado si te apartas de Dios, mujer. Y también exhorto a las mujeres, también a las esposas, a animar a sus esposos a seguir a Dios, y ellas también a orar, interceder y estar como mujeres valientes también, buscando comprometerse con Cristo Jesús, en la lectura de la palabra, en orar, en comprometerse con otros y con la comunidad y la iglesia local. No le des gusto al diablo. Si tú eres un joven, si tú eres un soltero, no le des gusto al diablo. ¿Dónde anda tu mente? ¿Dónde andan tus ojos? ¿Dónde andan tus deseos? Es tiempo de comprometernos con Cristo. Si le vamos a dar gusto a alguien y agradarle a alguien, que sea Dios, no al enemigo. Satanás significa el enemigo, el adversario. Quiere robar tu vida, quiere destruir tu alma, quiere mentirte y te está engañando. Así que te exhorto para que pongas a Cristo en el centro de tu vida. Y vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por este día. Gracias porque hoy nos llamas la atención. Quizás estábamos nuestros ojos vendados, quizás estábamos cegados y no habíamos visto esta dimensión espiritual.
y le habíamos estado dando gusto al diablo, pero hoy que se han abierto y destapado y quitado la venda de mis ojos y se han abierto mis ojos, es tiempo, Señor, de volver a Cristo Jesús, al propósito que tienes para mí, y me comprometo en seguirte y servirte todos los días de mi vida. Ven, Señor Jesús, al centro y al trono de mi corazón. Tú siempre serás el primero y nadie ocupará tu lugar. Gracias por este día, Señor. Gracias porque buscaré agradarte todos los días de mi vida y servirte siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan un resto de domingo genial y que tengan una excelente semana. Que Dios les guarde y que les bendiga. Un abrazo. Bienvenida, Iglesia, a nuestro servicio en línea. Esperamos que sea un tiempo donde puedas recibir de Dios su palabra para tu vida. Ven y oremos unos por otros los martes a las 6 p.m. presencial y a las 7:30 p.m. online. Los días jueves tenemos nuestra reunión de grupo en línea mediante Zoom. Es un tiempo de reflexión de la palabra de Dios, donde podemos vernos y compartir unos con otros. Pregúntanos cómo conectarte. Los niños de Igle Kids están compartiendo un tiempo especial mediante Zoom los días viernes a las 5 p.m. Ayúdales a tener los materiales para que puedan aprender de Dios y desarrollar actividades creativas y divertidas. Despierta a las 6 a.m. los días sábados para oración de íntimos en la montaña en la Loma de Guayabillas. Los días sábados a las 5 p.m. tenemos nuestra reunión de preadolescentes en live. Allí ellos tienen su tiempo con la palabra de Dios. Los días domingo te esperamos en nuestro servicio presencial a las 9 a.m. Toma en cuenta las normas de bioseguridad. Además, a las 10:30 nuestra transmisión online mediante la web live.tuiglesiaencasa.com.